Cada vez que subes a un avión para un viaje de negocios o ir de vacaciones, confías en que será seguro. Pero en marzo de 2019 sencillamente no fue así. Hay 7 británicos entre los fallecidos a consecuencia de que un avión se estrellara poco después de despegar en Etiopía. El vuelo de Ethiopian Airlines de Addis Abeba a Nairobi, Kenia, se estrelló pocos minutos después de despegar. No hay supervivientes. Un nuevo avión de Boeing prometía ser el futuro de la aviación comercial. El 737 MAX fue presentado con una gran campaña publicitaria. Pero entonces ocurrió lo inconcebible. Terreno. Subid. Un accidente aéreo. Y no solo uno, en Indonesia en octubre de 2018. Algo no funcionaba en ese avión. Sino 2. Otro accidente aéreo, 5 meses después. Cuando volvió a ocurrir en Etiopía, simplemente estaba atónito. ¿Otro Max? ¿En serio? Fue sencillamente la noticia más importante en el mundo en ese momento. En total perdieron la vida 346 personas. Podría ser tú, podrían ser tus seres queridos. Permitieron que ese avión volara y al final mató a miembros de nuestras familias. No queremos dinero. Queremos seguridad. Queremos que alguien asuma responsabilidades. Quieren saber qué pasó para saber si es seguro volver a subir a un avión. ¿Cómo pudo la compañía aeronáutica más grande del mundo pasar del triunfalismo al desastre? ¿Y quién era el responsable? Pusieron a todos sus talentos legales a trabajar en este caso, y cuando te enfrentas a Boeing tienes que luchar. ¿Trabajará gratis hasta que se resuelva este problema? Los familiares de estas personas no van a volver. Están muertos. Boeing falló a nuestras familias. Mataron a esas personas cuando decidieron no dejar en tierra esos aviones. En marzo de 2019, un accidente aéreo en Etiopía acabó con la vida de los 157 pasajeros que viajaban a bordo. Entre los fallecidos había 9 británicos. 6 meses después de la tragedia, los familiares de las víctimas aprovechaban una vigilia en Washington, D.C. como una oportunidad para que su historia no cayera en el olvido. Eran familias de 35 naciones, unidas por el dolor. Clarice Moore lloraba la pérdida de su hija de 24 años, Danielle. Queremos justicia, queremos respuestas. No queremos que ese avión vuelva a volar. Porque podríais ser vosotros, podrían ser vuestros seres queridos. Y yo pregunto, ¿a Estados Unidos no hay justicia para nosotros? Todos los días tengo pesadillas. ¿Me llamó mi hija? ¿Sabía que iba a morir? El canadiense Paul Njoroge perdió a 5 miembros de su familia. Durante los últimos 6 meses, mientras vuestras vidas seguían, nuestras vidas, las vidas de las familias de las víctimas, mi propia vida, no se han movido ni un centímetro. Hoy recuerdo a mi esposa, Carol, a mi hijo Ryan y a mis 2 hijas. Esto me ha pasado a mí. Ya no sé cómo seguir viviendo. Quiero recordaros a todos que vosotros también podríais estar en esta situación. El estadounidense Michael Stumo perdió a su hija Samia de 24 años. Quienes tomaron las decisiones que mataron a nuestros familiares no deberían seguir tomando decisiones hoy. Y aquí, en Hull, Joseph Waitaka, de 55 años, dejó a sus 3 hijos, un nieto y a su esposa Jane. Joseph Waitaka había nacido en Kenia, pero vivía con su familia en el este de Yorkshire. Cuando abro su armario es como si él siguiera aquí y viniera a coger uno de estos abrigos. Intento digerir el hecho de que los brazos que me levantaban cuando era pequeña, que me colocaban sobre sus hombros para que pudiera ver las cosas que yo quería ver, el pecho en el que apoyaba la cabeza, yo busco todo eso y ya no está.
Cuando las familias los identificaron, recuerdo que se respiraba un ambiente de una emoción abrumadora. Cuando empezaron a colocar sus fotos sobre los ataúdes. Y luego pudimos ver el impacto. Mi padre viajaba entre 4 niños. Estaba él. Estaba Ryan. Y también había un bebé de 9 meses, un niño de 6 años y otro de 8 años. Su madre, su abuela, en una fila frente a ellos, personas, maridos, niños. Podías oír su llanto y veías a la gente derrumbarse y desmayarse por el dolor. Fue realmente duro. Para esas familias de todo el mundo, su pérdida estaba teñida de rabia, porque aquella no había sido la primera vez. Otro 737 MAX había sufrido una tragedia similar solo 5 meses antes. El 29 de octubre de 2018 en Indonesia, el vuelo 610 de Lion Air se estrelló en el mar de Java, 12 minutos después de despegar de Yakarta. Murieron los 189 pasajeros y todos los tripulantes. 5 meses después, tras la catástrofe aérea de Etiopía, el número de fallecidos se elevó a 364. Hoy las familias se preguntan, ¿qué falló en ese avión? ¿Y por qué se estrelló por segunda vez? Es imperdonable que haya tenido que morir gente y que no dejaran en tierra el avión y pensaran, comprobemos que es seguro. No había ninguna necesidad, nunca debió ocurrir. Los familiares dirigen toda su rabia contra la corporación Boeing, la compañía aeronáutica más grande del mundo y principal fabricante de aviones comerciales. Dios os bendiga. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga a Boeing. Gracias. Gracias a todos. Pero Boeing es hoy una empresa en crisis, a causa de un solo aparato, el 737 MAX. Iba a ser la joya de la corona. Presentado en 2011 con un precio de $100 millones por unidad, prometía enormes beneficios. Incluso antes del primer vuelo ya había pedidos de 200 unidades. Y cuando comenzó su producción se fabricaban 20 aviones al mes. Ryanair encargó 135 aviones y la compañía matriz de British Airways firmó una carta de intenciones para la adquisición de 200 aparatos. Como parte de su colaboración, el gobierno chino y Boeing han anunciado pedidos comprometidos por 300 aviones. El Boeing 737 MAX se convirtió en el avión de Boeing que más rápido se había vendido, con casi 4.700 pedidos de más de 100 clientes de todo el mundo. El 737 MAX se presentó a bombo y platillo. Era el futuro. Iba a ser un avión que volaría durante los próximos 20 o 30 años. Era el 14º y último modelo de Boeing 737. Un avión de línea que cada 3 segundos despega en algún lugar de la Tierra. Solo en Reino Unido, 1 de cada 10 vuelos de corta distancia es un Boeing 737. La idea era que el modelo MAX lo sustituyera. Pero entonces, 2 aviones se estrellaron. Fue un auténtico desastre para la imagen de la nave insignia de Boeing. Cuando algo así sale mal, tan terriblemente mal, cuando la tecnología de la que presumes se cae en el aire, eso es una enorme catástrofe que tienes que gestionar. El hombre al timón era el presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg. Prácticamente todo el mundo lo considera un caballero, un ingeniero de gran inteligencia y uno de los presidentes ejecutivos más brillantes que Boeing ha tenido nunca. También se le considera alguien que tiene ciertas dificultades para hablar en público y que no ha sido precisamente capaz de mostrar sus emociones, de demostrar su empatía, y que en ocasiones se mostró demasiado optimista acerca de la vuelta al servicio del avión y sobre el papel de la compañía. Tras el accidente de Lion Air, Muilenburg prácticamente no hizo ninguna declaración pública acerca del Boeing MAX. Fueron otros altos ejecutivos de Boeing quienes tuvieron que hacerlo. Hemos proporcionado nuestra ayuda técnica a las autoridades indonesias que lo investigan, pero de acuerdo con los protocolos de la OACI, no podemos hacer ningún comentario, proporcionar información o especular sobre la causa del accidente.
Es la clásica respuesta corporativa, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar la situación? ¿Cómo podemos apaciguar los ánimos? 3 días después del accidente, Boeing no había dicho mucho, pero los restos sí podían hacerlo. Una vez recuperada, la caja negra del vuelo desvelaría los secretos de lo que realmente había salido mal, y para Boeing se convertiría en la peor de las pesadillas. Abogada especialista en negligencias aéreas y conocedora de todos los detalles de la investigación, Mary Schiavo es desde hace más de 20 años una espina clavada en el costado de Boeing. Ha interpuesto una demanda en representación de 10 familias afectadas por los accidentes aéreos. Boeing tiene un bufete enorme de abogados, y si un abogado consigue una vista, Boeing envía a 6 abogados. Siempre les decimos a nuestros clientes que en la medida de lo posible, durante el tiempo que ellos estén dispuestos, nosotros seguiremos descubriendo y denunciando los hechos. Cuando te enfrentas a Boeing, luchas. Schiavo intenta demostrar que el MAX no debería haber vuelto a volar después del primer accidente. Un mes después, en noviembre de 2018, las autoridades indonesias hicieron público su informe inicial. Los datos de la caja negra revelaron una imagen aterradora de los últimos momentos del vuelo. Podemos ver que, literalmente, los pilotos vivieron una verdadera batalla por sus vidas y las de los pasajeros. Terreno. No puedo levantarlo, no puedo levantarlo. Solo era cuestión de tiempo, ya que esos aviones estaban sobrevolando las cabezas de los ciudadanos en todo el mundo. Era una verdadera bomba de relojería. No puedo recuperarlo, no puedo recuperarlo. El Boeing 737 despegó por primera vez en 1967. Recién llegado a la familia de aviones de línea Boeing, el 737 atrae a una multitud. Equipado con 2 potentes reactores, está diseñado para vuelos cortos de hasta 2.580 kilómetros. Sus motores de 14.000 libras de empuje pueden mover la nave a una velocidad de crucero de 933 kilómetros por hora con 101 pasajeros a bordo. La nueva reina del cielo. 14 modelos después, Boeing fabricó el MAX como el mejor 737 jamás hecho. Y uno de ellos era el vuelo 610 de Lion Air. El 29 de octubre de 2018 estaba programado un vuelo a través del mar de Java. 12 minutos después del despegue, todos los que iban a bordo habían muerto. ¿Qué fue lo que salió mal? Estos 2 pilotos suman entre los dos más de 19.000 horas de vuelo. En el simulador, intentarán reproducir el fatal vuelo 610 de Lion Air para saber de primera mano cómo se estrelló el Boeing 737 MAX. Mary Schiavo, abogada de los familiares de las víctimas, también analiza los datos del accidente del informe inicial de las autoridades indonesias publicado en noviembre de 2018. ¿Listo para despegar? Lista de despegue completa. Morro, despegando. Potencia de despegue ajustada. Comprobado. Velocidad viva. Por lo que vemos en los datos que se han publicado hasta ahora, empezó con una sensación de normalidad, como un vuelo habitual. Todas las líneas son normales y suaves. Todo iba según lo previsto. V1, rotación. Pero nada más despegar, las cosas empezaron a complicarse. Compensador de velocidad fallando. Estas alarmas advierten de que el avión se está elevando demasiado abruptamente. Compensador de velocidad fallando. Fallo del alfa Bain izquierdo en el indicador de alertas. Vale, gracias. Pero el despegue es normal, por lo que los pilotos llegan a la conclusión de que solo es un pequeño fallo técnico. ¿Es una falsa alarma de entrada en pérdida, confirmado? Una falsa alarma de entrada en pérdida en tu lado, no en el mío. Vale, gracias. Flaps arriba. Flaps arriba, velocidad comprobada. Cuando despegan, sucede algo muy alarmante. Y es que el morro del avión empieza a bajar. El capitán reacciona intentando levantar el morro del avión. Pero cuando deja de hacerlo, los fallos en el avión se multiplican. Empuja el morro hacia abajo. Baja, baja. Los pilotos lo suben. Baja.
Sube. Hasta 24 veces en los siguientes 6 minutos. Vemos que lo que los pilotos estaban viviendo era literalmente una auténtica batalla por sus vidas y las de sus pasajeros. Súbelo otra vez. Subido al máximo. Y ayuda. Para los pasajeros tuvo que ser algo desconcertante. Era algo que nunca habían vivido, porque el avión subía y bajaba, cabeceando en el aire en vez de volar. Las caídas eran cada vez más pronunciadas. Les resultaba imposible controlar el avión. Subiendo lentamente, velocidad en aumento. Velocidad de descenso, velocidad de descenso. Podemos recuperarlo. Se recuperará. Lo hará. Y desde sus ventanas, cada vez que el morro del avión bajaba, verían el agua acercándose a ellos cada vez más y más cerca. Subid. Nunca supieron a lo que se estaban enfrentando. Sube. No te hundas, no te hundas. No puedo levantarlo, no puedo levantarlo, no puedo recuperarlo, no puedo recuperarlo. Subid. Terreno, subid. En el simulador, los pilotos están conmocionados por el resultado de su experimento. ¿Tenemos eso registrado en velocidad de impacto? Son más de 20.000 pies por minuto de velocidad de impacto. ¿Estás de acuerdo? No, mucho más de 400 nudos. Mucho más de 400 nudos. Y toda nuestra fuerza muscular junta no ha sido suficiente para poder corregir la situación. Sí, es imposible. Una vez que entró en ese picado, con el morro hacia abajo era imposible recuperarlo. El Boeing Max se estrelló contra el océano a 800 kilómetros por hora. ¿Qué misteriosa fuerza hizo que se estrellara el avión? Un piloto que vuela un avión ignorando que hay algo que ocurre en ese avión, algo que podría complicarle la vida y posiblemente matarlo, a ningún piloto le gusta eso. La seguridad del nuevo avión Boeing había quedado en entredicho y nadie tenía ni idea de lo que había matado a los 189 pasajeros y a su tripulación. Deberían haber dejado en tierra ese avión, nada más ocurrir lo de Lion Air. El hecho de que no lo hicieran tendría trágicas consecuencias. La verdad es que escapa por completo a mi comprensión. ¿Por qué no dejaron en tierra esos aviones? ¿Pero qué hizo que los Max cayeran del aire? La respuesta podría encontrarse en la competencia entre dos compañías gigantescas, Boeing y su archirrival Airbus. La rivalidad entre la familia Airbus A320 y el Boeing 737 ha sido intensa y continuada durante décadas. Cada vez que uno de los dos intenta adelantarse u obtener alguna ventaja competitiva en alcance, en costes operativos, en peso, allá donde puedan conseguirla, lo harán y el otro se verá obligado a seguirle. En 2016, Airbus se adelantó con su avión de última generación, el A320 Neo. Había sido diseñado para consumir menos combustible y reducir al mínimo el entrenamiento de los pilotos. Pronto se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia. Boeing esperaba igualarlo con su 737 actualizado con motores más grandes. Pero los motores eran demasiado grandes para caber en su ubicación original. Por lo que los ingenieros de Boeing los colocaron más arriba y más adelantados en las alas. Había nacido el 737 MAX. Sin embargo, mover los motores significaba que en determinadas circunstancias el MAX se pilotaba de forma diferente al antiguo 737, lo que en potencia implicaba un entrenamiento muy costoso. Se dieron una gran cantidad de variaciones del 737. En todos los casos hubo cambios. Algunos de ellos exigían entrenamiento en simulador y otros no. Pero cuando las líneas aéreas operan un avión, quieren hacerlo de manera intercambiable, con las mismas tripulaciones, siguiendo los mismos procedimientos, para minimizar los costes de entrenamiento y que no conlleven la exigencia de que sean tratados como una flota diferente. Y el nuevo diseño, incluso con potenciales diferencias en su manejo, debía ser aprobado por el regulador estadounidense, la Administración Federal de Aviación, la FAA.
Un ex ingeniero de este organismo ha hablado por primera vez delante de una cámara sobre los problemas de seguridad. Uno de los objetivos del diseño era que no necesitara capacitación, y eso era una exigencia. Cualquier piloto de 737 cualificado para estar en la cabina de un 737NG también lo estaría para pilotar el MAX. Algunos en la FAA, incluido yo mismo, cuestionamos la sabiduría de Boeing respecto a eso. Se nos instó a encontrar la manera de que funcionara ese nuevo proceso, así que eso fue algo muy importante desde el primer momento. Boeing es una de las compañías más poderosas y mejor relacionadas de Estados Unidos. Tiene una presencia enorme en Washington, D.C., derivada del hecho de que la compañía puede por sí sola hacer temblar la economía estadounidense. Boeing necesitaba que el MAX fuera aprobado lo más rápido posible, ya que cada día que pasaba su principal competidor Airbus conseguía una mayor ventaja comercial. A Boeing se le ocurrió entonces una solución bajo la forma de software para corregir las posibles diferencias de manejo del avión. Introducirían en el computador de control de vuelo un par de líneas de código para compensar eso, que describieran cómo iba a funcionar. El nombre de ese software era Sistema de Aumento de Características de Maniobra, conocido como NCAS. El NCAS fue diseñado como una medida de seguridad para ciertas condiciones de vuelo poco frecuentes. Si consideraba que el morro del avión estaba demasiado alto, tenía la capacidad de bajarlo, y sus decisiones se basaban en este sensor. Si este sensor fallara, los datos que recibiría el NCAS para actuar serían incorrectos. Los dispositivos de seguridad adicionales que ayudarían a los pilotos a detectar un sensor defectuoso eran un extra opcional que tenían que pagar las líneas aéreas. He oído ciertas cosas que hacen que se me ponga el vello de punta, si me permite. Mi mayor preocupación era, ¿qué pasará si falla? Una vez instalado el nuevo software, Boeing y la FAA decidieron que los pilotos no necesitaban más de 2 horas de entrenamiento cruzado, de acuerdo con los estándares exigidos internacionalmente. Pero Boeing no llegó a informar a los pilotos acerca de la instalación del nuevo software del MCAS. En cierto momento, esa criatura que habían instalado en el avión tenía que reaccionar, y lo hizo. Solo era cuestión de tiempo. El informe inicial de Lion Air recogía una serie de problemas, incluido un sensor defectuoso conectado al MCAS. Eso significa que el MCAS recibía datos inexactos y que equivocadamente pudo bajar el morro del avión reiteradamente. El mismo día que se hizo público el informe, Boeing se reunía con los preocupados miembros de la estadounidense Asociación de Pilotos Unidos. Uno de sus miembros grabó la conversación. Merecemos saber qué llevamos en nuestros aviones. Merecemos saber todo lo que hay en nuestros aviones. Nadie ha concluido aún que la única causa de los accidentes fuera un fallo en el avión. El MCAS es una función del sistema de control de vuelo, por lo que solo es un poco de software dentro del sistema de control de vuelo. Esos pilotos ni siquiera sabían que el avión llevaba ese maldito sistema. Nadie lo sabía, ese es el problema. La tripulación anterior lo sabía y tenían el mismo entrenamiento. ¿Que llevaban un MCAS? Que llevaban un sistema para desconectar el estabilizador, eso es lo que importa. Pero aunque los pilotos supieran la existencia del MCAS, eso no sería suficiente para impedir otro desastre. Noviembre de 2018. A raíz del informe inicial sobre el accidente de Lion Air publicado por las autoridades indonesias, se descubrió que el nuevo 737 MAX de Boeing tenía una nueva pieza de software que los pilotos desconocían. Cuando empezaron a salir las noticias, la gente estaba conmocionada de que hubiera un sistema del que nadie había oído hablar y de que hubiera un sistema en el que los pilotos no habían sido entrenados porque son los que pueden salvar un avión. A bordo del avión, el software conocido como NCAS estuvo implicado en la letal inmersión. Morro abajo. Morro abajo. Se activaba cada 15 segundos, bajando el morro del avión. Terreno, subid. Hasta que este se hundió en el mar de Java. En las semanas previas al informe sobre el accidente, el precio de las acciones de Boeing se desplomó. Y en el peor de los casos se enfrentaban a algo aún más grave: que el 737 MAX pudiera ser considerado inseguro para volar.
Retirar un avión es un hecho extraordinariamente grave. Las consecuencias económicas pueden ser catastróficas. Boeing no quiere que eso suceda. Es el peor escenario posible para ellos. Hay una voluntad total de intentar resolver esto y volver a recuperar rápidamente la confianza. Boeing necesitaba recuperar el control del relato sobre el 737 MAX y publicó un comunicado que decía: el 737 MAX es tan seguro como cualquier avión que haya surcado nunca los cielos. Y añadía: Boeing está adoptando todas las medidas necesarias para comprender todos los aspectos de este accidente. Boeing también subrayaba un nuevo detalle del informe. El mismo avión sufrió el mismo fallo el día anterior al accidente. Pero los pilotos siguieron el procedimiento correcto y rescataron el vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 610 fracasaron en su intento de hacer lo mismo. Claramente ese comunicado fue redactado para que todo el mundo pensara: sí, el otro piloto lo consiguió. ¿Qué fue lo que hiciste mal tú? Algunos sospechan que el comunicado de Boeing intentaba desviar la atención sobre el aparato y dirigirla hacia los pilotos. ¡Qué falta de sensibilidad! Es completamente indiferente al dolor del momento. Es un ejercicio de supervivencia de una gran empresa con un valor enorme en bolsa. Es tan brutal como eso. Boeing insinuaba que los pilotos pudieron haber salvado el vuelo 610 si hubieran seguido el procedimiento de emergencia estándar común a todos los 737. Desconecto estos interruptores. Así. De esa forma corto el suministro del motor eléctrico del estabilizador. Ese motor es lo que el NCAS usa para bajar el morro del aparato moviendo el estabilizador. Cuando eso pasa sin la participación del piloto, se denomina runaway trim. Cuando ese motor está desconectado, los pilotos pueden subir el morro del avión de forma manual. Como se puede observar, se tarda mucho más usando la rueda del estabilizador. Hay que girarla muchas veces. Según Boeing, todos los pilotos de 737 debían conocer cómo manejar el runaway trim. Solo hay una forma segura de detener eso, y es desconectar el motor del estabilizador. En el accidente de Lion Air nunca desconectaron esos interruptores, nunca llegaron a hacerlo. ¿Pero qué fue entonces lo que impidió a los pilotos hacerlo? Terreno, subid. Se espera que los pilotos lo identifiquen como un runaway trim, pero no pudieron oírlo debido al nivel de ruido y a la activación de la alerta vibratoria de pérdida. Terreno, subid. De repente tu avión empieza a caer en picado, pero tú tienes todo tipo de alarmas disparadas en la cabina. Es una cacofonía. Hay muchísimos ruidos en la cabina. De forma que estarían aturdidos. El NCAS era una especie de secreto. Boeing lo sabía, pero los pilotos que volaban el avión no. Debería haber estado en el manual del piloto. Ocho días después del accidente de Lion Air, Boeing envió un aviso a todas las aerolíneas con 737 MAX. Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación hizo lo mismo. La consigna era clara: pulsar los interruptores y vivir, o no hacerlo y morir. No podían culpar a los pasajeros, no pilotaban el avión, tenían que encontrar a alguien a quien culpar. El MAX siguió volando y el negocio de Boeing volvió a la normalidad. En los siguientes 3 meses, el precio de las acciones de Boeing alcanzó su máximo histórico. 4 meses después, los pasajeros seguían volando en los 8.600 vuelos semanales de 737 MAX en Estados Unidos, Europa y África. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines había despegado del Aeropuerto Internacional de Bole, Addis Abeba, con destino a Nairobi. A bordo viajaban 157 pasajeros, entre ellos Joseph Boitaka. 6 minutos después del despegue, todos habían muerto.
Fue tal la fuerza del impacto que prácticamente no quedó nada del vuelo 302. Solo un gran agujero en el suelo. Poco después, la familia de Joseph Wojtaka viajó al lugar de la catástrofe. Recuerdo que al salir del coche, lo primero que vimos fue un zapato de niño, de color rosa brillante, y un bañador bermuda de Spider-Man. Recuerdo haber visto vaqueros desgarrados, que se parecían mucho a los que llevaba papá. Yo me preguntaba, ¿podrían ser? Jane, la esposa de Joseph, fue grabada por su hijo con el móvil. Mamá, ¿en qué piensas? Solo pienso que esto es muy duro y muy difícil venir a ver dónde murió nuestro amor. Para mí es donde él fue más o menos sacrificado. Después de ver todo ese fuselaje destrozado y cosas pequeñas del equipaje, todo indica que debió quedar hecho pedazos. Nunca imaginé mi vida sin él. Ni siquiera imaginaba cuando le llamé que no respondería. Esto no les pasa a personas como nosotras. Nunca les pasa a personas como nosotras, es así. Recuerdo el primer accidente aéreo que sucedió con Lion Air y solo pensé, oh, bendícelos. Y recé por todas las familias afectadas. Y después, cuando te toca a ti, es cuando ves que estas cosas pasan de verdad. Se sospechaba que el ENCAS había tenido de nuevo algo que ver. Inmediatamente, todo el mundo pudo ver que el sistema se había activado de nuevo y que había obligado al avión a bajar el morro. Todo indicaba que habían perdido el control del aparato y que el avión terminó casi vertical. Inmediatamente supimos que nos enfrentábamos a otro accidente similar al de Lion Air. Al día siguiente del accidente en Etiopía, Boeing emitió un comunicado en el que seguía calificando al 737 MAX como un avión seguro. Pero los reguladores fuera de Estados Unidos comenzaron a retirar los aviones. La Administración Federal de Aviación tardó 3 días más en hacerlo. El señor Muhlenberg, el presidente ejecutivo de Boeing, llamó al presidente Trump. Le llamó 2 veces, la primera para que diera su apoyo al avión y más tarde para recomendar dejarlos en tierra. De forma que los niveles más altos del gobierno estadounidense se involucraron en el asunto y así se convirtió en la noticia más importante del mundo en aquel momento. Cuando eres Boeing, tienes complejo de Dios. Eres más grande que nadie. Tu marca es mejor que todas las demás. Tu tecnología es mejor que las demás y esto es una anomalía que solucionarás. No quieres que esos aviones dejen de volar. Al presidente de Estados Unidos no le quedó otra elección. Emitiremos una orden de prohibición de emergencia para dejar en tierra todos los vuelos del 737 MAX 8 y el 737 MAX 9. Enfrentado a una grave crisis, el presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muhlenberg, realizó un comunicado público mediante un vídeo corporativo. Basándonos en los datos disponibles sobre el accidente, estamos tomando las medidas necesarias para garantizar plenamente a las líneas aéreas y a sus pasajeros la seguridad del 737 MAX. Lamentamos los retrasos de nuestros clientes y de los pasajeros causados por la cancelación de vuelos. También nos comprometemos a hacer que los aviones seguros sean aún más seguros. Esto refleja cuál es su prioridad. Para mí está diciendo, lamentamos los beneficios que se han perdido con la retirada de nuestro 737 MAX.
A diferencia de los pilotos de Lion Air, los pilotos del avión etíope conocían el MCAS y sabían cómo actuar. La tripulación siguió todos los procedimientos repetidamente, proporcionados por el fabricante, pero no lograron controlar el avión. Y el informe inicial, publicado un mes después del accidente, así lo recogía. Pero si les habían dicho a los pilotos cómo desconectar el MCAS, ¿por qué murieron 157 personas? El segundo accidente de un Boeing MAX en 5 meses conmocionó al mundo. La pregunta era, ¿cómo había podido suceder de nuevo? Desde el interior del simulador de vuelo, 2 instructores expertos intentan reconstruir la tragedia. Y Mary Siabo ha identificado los momentos clave para conocer lo sucedido gracias a los datos del informe inicial de las autoridades etíopes publicado en abril de 2009. Ascenso positivo. Tren arriba. LNAV. Lo tenemos. Parece un vuelo normal de un día normal, pero enseguida sucede algo. Parece que poco después del despegue, un pájaro chocó contra el sensor conectado al MCAS en el morro del avión, averiándolo. Los pilotos no lo sabían, pero el MCAS acababa de apropiarse del control del avión. Sin el sensor, el MCAS no tiene datos correctos y erróneamente obliga a descender al avión. Estás perdiendo altitud a 1600 sobre el nivel del suelo. Tirando. Velocidad de descenso. Los pilotos intentan corregirlo, ordenando subir el morro. Vale, tira conmigo. El MCAS inmediatamente vuelve a controlar el vuelo y vuelve a bajar el morro. Cuidado, terreno. Levántalo, por favor. Durante 35 segundos, los pilotos intentan recuperar el control del avión. Los pilotos recuerdan el procedimiento de emergencia correcto. Y siguieron las instrucciones de Boeing y de la FAA de utilizar los interruptores de desconexión del motor eléctrico estabilizador. Interruptores del motor estabilizador desconectados. Vale, interruptores de corte. El MCAS está desconectado. Compénsalo manualmente, por favor. Compensando manualmente. Imposible. Aquí intentaron subir el morro del avión de forma manual. 5 nudos y casi no puedo mover la rueda. Pero aquí vemos que el compensador de profundidad no responde y que el morro no sube lo necesario para salvar el avión. Es muy difícil, es muy difícil. Sigue intentándolo. Era demasiado tarde. Boeing consideró que los pilotos accionarían los interruptores en el plazo de 4 segundos, subestimando el tiempo de reacción necesario en el mundo real. Los pilotos se enfrentaban a la enorme fuerza del aire sobre el estabilizador del avión. Aquí se ven todos sus esfuerzos para subir el morro al avión. Velocidad de descenso. Velocidad de descenso. Se necesita una fuerza enorme que los humanos simplemente no tienen para corregir una posición de compensación total de morro abajo. No podían hacer nada más y tenían que intentar salvar el avión. Así que, desesperados, volvieron a conectar el motor eléctrico del estabilizador. Conectados los interruptores del motor eléctrico del estabilizador. Era un último y desesperado intento, pero el MCAS volvió a tomar el control en la cabina. Súbelo, por favor. Súbelo, por favor. El MCAS se volvió a activar aquí y bajó el morro precipitando al avión a una inmersión mortal. Cayendo. Subid. Terreno, terreno. Subid. No subirá. Terreno, terreno. Subid. No puedo subirlo. No puedo. Ha pasado un año desde el primer accidente del Boeing MAX en Indonesia y 7 meses desde el de Etiopía. En el momento en el que se realizó este documental, aún no se había hecho público el informe final sobre el accidente de Etiopía. La marea de la justicia estadounidense podría estar cambiando a favor de las familias de las víctimas, que se han reunido en Washington, D.C., acompañadas de sus abogados.
Por fin tienen la oportunidad de enfrentarse al presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, quien se ha visto obligado a rendir cuentas ante un Congreso furioso. Señor Muilenburg, usted dijo que es el responsable. ¿Qué significa eso? ¿Se ha bajado el sueldo o piensa trabajar gratis hasta que haya solucionado este problema? Los familiares de estas personas no van a volver. Están muertos. Usted sigue cobrando su sueldo. ¿Hay alguien en Boeing que se haya bajado el sueldo y que vaya a trabajar gratis hasta que se corrija este problema? Para mí no es una cuestión de dinero. Esa no es la razón. ¿Ha renunciado a algún dinero? Congresista, mi junta llevará a cabo un análisis exhaustivo. ¿Me está diciendo entonces que no ha renunciado a ninguna bonificación? Usted sigue trabajando y ganando $30 millones al año después de que esos dos horribles accidentes provocaron que los familiares de estas personas se fueran, desaparecieran, murieran. ¿No se ha recortado el sueldo? Congresista, de nuevo, nuestra Junta tomará esas decisiones. Entonces usted no es responsable. Usted dice que la Junta es responsable. Yo soy el responsable, señor. ¿Cuándo deberían haber dejado en tierra ese avión? Congresista, nosotros nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. Y si entonces hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, habríamos retirado el avión después del primer accidente. Si hubiéramos podido salvar una sola vida, lo habríamos hecho. Muilenburg fue interrogado durante más de 7 horas. Pero para las familias, las respuestas fueron muy pocas y llegaban demasiado tarde. El hecho de que no dejaran a todos los aviones en tierra después de que murieran 189 personas, creo que él debería asumir su responsabilidad por la muerte de 346 personas y que debería decirlo de forma inequívoca. Tienen que asumir su responsabilidad. No importa cuánto tiempo nos cueste, yo estaré allí, porque no he obtenido las respuestas que busco. Y creo que eso es una falta de respeto. Nuestra batalla ahora es conseguir que ese avión siga en tierra hasta que obtengamos una respuesta satisfactoria. El caso de Mary Schiavo contra Boeing continúa. Mis clientes van a ganar su demanda. Tendrán su victoria. Y en Estados Unidos tiene que ser una victoria monetaria, una indemnización económica. Y aunque se ven fuertes, el veredicto aún no les ha dado lo que quieren. Quieren recuperar sus vidas con sus seres queridos y eso nunca llegará. Mientras tanto, un Boeing Max con grandes cambios en su diseño se prepara para volver a volar. El informe final de las autoridades indonesias sobre el accidente de Lion Air identificaba una serie de factores concurrentes. Sobre el MCAS decía, el diseño y la certificación de este dispositivo eran inadecuados, y el manual de vuelo y de capacitación no incluía información sobre el MCAS. Entre otros factores, el sensor era defectuoso y otros pilotos no habían sido alertados debidamente de esos problemas. Existe la duda de si la gente volverá a volar en ese avión, pero yo creo que sí. Bueno, la gente tiene poca memoria. Y los reguladores están siendo extremadamente minuciosos con esto. De forma que yo creo que finalmente los pasajeros volverán a subir al MAX. La pregunta acerca de si Boeing se recuperará por completo del daño que ha sufrido su reputación en todo el mundo, creo que sigue estando abierta. En un comunicado, Boeing dijo: la seguridad es siempre nuestra máxima prioridad. El entrenamiento de los pilotos para el MAX se ajustaba a los estándares internacionales y de la FAA, que evaluó el sistema MCAS durante la certificación del MAX y concluyó que cumplía con todos los requisitos reglamentarios. Independientemente de la causa, la respuesta adecuada de la tripulación de vuelo al movimiento involuntario del compensador se recoge en los manuales existentes, y Boeing ha revisado la función MCAS con más de 60 operadores aéreos en conferencias a nivel mundial desde 2016. Admitir que existen múltiples factores involucrados en un accidente no significa señalar culpables. La industria y el gobierno deben comprender y evaluar correctamente todos los factores que contribuyen a estas tragedias para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias.
Boeing ha desarrollado una actualización del software del sistema en CAS y está actualizando los manuales de la tripulación y de entrenamiento de los pilotos, diseñados para garantizar que tengan toda la información necesaria para pilotar con seguridad el 737 MAX. Boeing continúa trabajando con expertos independientes, la FAA y otras agencias reguladoras de todo el mundo en la certificación de la actualización del programa de software para que el 737 pueda volver al servicio de forma segura. Esta tragedia es la demostración perfecta de todo lo que va mal en este mundo en el que vivimos. El lado positivo de todo esto es haber conocido a los miembros de las familias que han perdido a sus seres queridos. Son como pilares sujetándose los unos en los otros. Somos una comunidad unida por pérdidas innecesarias. Y es bueno sentirse así. Porque podemos mantener una conversación en la que yo puedo decirles que nada volverá a ser lo mismo, pero todo estará bien. Sabes, los quiero mucho a todos, pero cada vez que hablamos dudo y pienso, no debería necesitar mantener esta conversación contigo. Esto nunca debería haber pasado.